o de lo que transmitimos cuando estamos frente a un curso. El contenido que nos proponemos que los otros aprendan, o las conductas que queremos que modifiquen, ¿no? Hay cuestiones que nosotros no somos conscientes y que estamos transmitiendo, y una de ellas es las ganas o las no ganas, o sea, y más con los pibitos chiquitos, los pibes agarran al vuelo todo y nos ven venir con determinada cara y ya saben que o nos pueden pasar por encima o nos tienen que prestar atención o tienen que hacer determinada cuestión. Y la pasión del contenido, o sea, el gusto por lo que enseñamos o el gusto por lo que estamos haciendo, es una cuestión que no la podemos esconder. O sea, nos guste o no, no podemos esconderla. Entonces los otros, también adultos, ¿no? Adultos, adolescentes, interpretan eso. Está en el aire, ¿no? Eso es parte del currículum oculto. Es una buena manera de definir currículum oculto. Disculpame que te interrumpí, Valeria, con No eso. lo conocían, no conocía ese concepto, está buenísimo. Y bueno, y también los profesores que tuve de idioma, ¿no? Fueron la profesora de francés, por ejemplo, un ejemplo, así un modelo, y mi profesora de inglés también, que ya era más chica, que era particular, era diferente, ¿no? Pero la verdad que sí, y después, bueno, cuando empecé a estudiar el portugués eran brasileñas todas las profesoras, entonces vos veías esa cosa de alegría, es más, cambió mi forma de ser, que yo era tímida, al haber estado conviviendo con ellas, con Brasil sería, vos entrabas a ese lugar y era Brasil, te termina cambiando todo, la forma tuya de ser más extrovertido, de ser más alegre, que son como son ellos, ¿no? Y después lo terminé de comprobar cuando fui a vivir allá. Entonces es como que tengo muchas cosas que me quedaron y que no las quiero cambiar. Por ejemplo, allá también se me dio por aprender circuito funcional, a ir a entrenar circuito funcional y me anoté en carreras de obstáculos. Y bueno, y ahí empecé, hice 3 carreras. Carreras Relación de, con la perdón. naturaleza, de Ah, obstáculos. ah, Las que tenés que llevar troncos, tenés que agarrar sacos de arena, tenés que, bueno, entrar al mar y hacer, bueno, un montón de cosas. Bueno, eso me apasionó. Acá, cuando llegué, estuve más o menos haciendo algo y bueno, y después se cerraron gimnasios, todo y no pude, ¿no? Pero la verdad que está muy bueno. Vos ves la cultura, ¿no? Lo que vos emprendiste el idioma, cuando convivís ahí en el país ese, ahí ves lo que es el nativo, lo que es cómo te integrás o no a un país extranjero. Y bueno, ahí yo ya era parte del lugar, la verdad que ya no. Solo bueno, cuando uno habla, te sacan que sos argentina. A mí me sacaban que era argentina. Pero si no hablaba, no, pasaba como. Pero no, buenísimo, la experiencia y me sirvió muchísimo más para mis prácticas docentes también. Sería hasta el 2016 que di clases, cuando volví el año pasado, el año pasado, 2019, cambió muchísimo las prácticas y la visión que tenía yo también de enseñar el idioma. Así que bueno, no quiero hablar más porque si sigo, no, no, súper interesante lo comentás. Vos entonces estás para profesora de portugués, ¿no? sí, sí, sí. Creo que hay pocas cosas más valiosas para enseñar un idioma que conocer la cultura. O sea, vos estuviste allá y ese es como un recurso pedagógico inmejorable. Sí, sí. Más cuando seguís teniendo conexión con todo, contacto y hablándote y conexión también, ¿no? Por más que, bueno, Mm. estamos en la pandemia, así que no me queda otra igual. Es como que estamos todos así, no puedo viajar, no pude viajar este verano tampoco, entonces, pero bueno, sigo en contacto con la gente, escribiendo, hablando, entonces uno nunca pierde. Porque si no tenés que también el tema del idioma, tenés que tener a alguien que tenés que estar inmerso en el idioma para no perderlo, no es solo ir a estudiar lenguas, tener fonética, no, tenés que estar inmerso para no perder nada, ¿no? Para estar siempre. Sí, sí, bueno, muy interesante lo que planteabas, Valeria. Eh, Quizás el contexto, lo que comentaba al principio, es que el contexto este de pandemia nos pone de frente con el uso de la tecnología en la educación, ¿no? Si bien es una situación de emergencia la que vivimos el año pasado y la que estamos viviendo también este año, eh, querámoslo o no, la tecnología nos permitió darle continuidad a procesos de enseñanza y aprendizaje con muchas falencias, con muchísimas falencias. No tengo todas mis reservas y aparte no es igual en todos los niveles, porque los niveles de edades más chiquitas, los jardín de infantes y primaria, me parece como que la presencialidad es algo importantísimo, ¿no?
como irreemplazable. Pero bueno... sí, también, ¿sabes? Sí. También una de las cosas que me apasiona ahora es preparar material virtual para ellos, ¿no? Buscando audios de nativos, por ejemplo, actividades, eso ahí está la creatividad del docente, ¿no? ¿Qué le voy a dar a mis alumnos a través de una pantalla para que ellos reciban el trabajo, para que se enganchen? Entonces también me agarró el tema de la pasión por preparar material didáctico. Excelente, excelente. Bueno, qué lindo. Eso siempre es útil y siempre es como también un acervo docente muy importante para ir teniéndolo y construyendo también la propia experiencia, ¿no? Tener elementos y herramientas que nos permitan también adecuar el contenido quizás más en la práctica. Claro, sí. Qué bueno, Valeria, excelente. Todos estos elementos que mencionás son muy valiosos y van a ser parte de nuestra cursada. Y creo que ya nos presentamos todos, ¿no? ¿Todas? ¿Estamos? Bueno, como les decía antes, a pesar de que hayamos hecho este intercambio que es muy valioso porque me parece importante para mí escuchar sus voces y verlos con sus gestos y no esto que no se puede transmitir en un foro. Igualmente me gustaría que hagamos esa práctica de escritura y participemos en el foro presentándonos. Quienes no lo hayan hecho, alguno de ustedes comentó que ya lo hizo, pero bueno, quien no lo haya hecho, no deje de hacerlo porque es una cuestión importante y la vamos a aprovechar también para la cursada. Bueno, lo que quisiera preguntarles ahora es, del video, ¿todos pudieron acceder al video que pasé por mail, a los videos? ¿Sí? ¿Y todos pudieron ingresar al campus o alguno de ustedes no pudo hacerlo, ingresar al campus? ¿Bien? Yo... Sí. ¿Me escuchás? Te escucho. ¿Guillermo? Ah, sí. Yo, como no tenía clave, la solicité hace más o menos 25 días, todavía no he intentado ingresar, pero voy a intentar de nuevo, voy a intentar para ver si puedo acceder, pero lo de la plataforma del campus, de Lenguas Vivas, supuestamente es la misma clave que originariamente cuando ingresé en lenguas es la que tengo para acceder a todas las materias y a los finales, pero todavía no accedí, así que igual si llegara a tener algún inconveniente le tengo que preguntar a Iñaki, tengo tantos nombres en la cabeza. A Martín, ¿puede ser? No, a la coordinadora de la lengua francesa, de Lenguas Vivas. Sí, Martín es el encargado. Sí, Bauman o... Martín Echenbaum. Sí. Sí, bueno, en el caso de que yo transmito todas las cuestiones técnicas del campus, se la transmito a él, así que si ustedes tienen, si prefieren que yo me comunique con él, lo hago. Igual ahora cuando terminemos me va a fijar Flavia si estás matriculada efectivamente del campus y te confirmo eso, porque si fuera así lo único que queda es que veamos si tenés algún usuario. Bueno, si estás matriculada ya tenés usuario, así que lo que quedaría sería recuperar la clave o algo por el estilo. Bueno, si podés hacerlo y pasarme la clave sería genial, porque a mí lo único que me dijeron era que mi clave era la misma de origen, la que tengo para todas las materias, pero no intenté, la verdad que yo soy trabajadora de salud y la verdad que me tuve que dar la vacuna del COVID. Bueno, a su vez, todos mis adultos las personas con las cuales que son mis beneficiarios y asisto, tuvieron que darse la vacuna, entonces estoy como con una carga laboral bastante fuerte y la verdad que la vacuna fue muy fuerte también, o poderosa, y verdaderamente estuve como muy
cansada y verdaderamente hacía tanto que no tenía fiebre y eso me generó como, la vacuna genera como un poco de estado febril y bueno, verdaderamente estuve como 4 días tratando de recuperarme y no pude asistir no pude intentar la clave. El ingreso, está bien. Mira, pero yo bueno, ahora si te la da vos, no hay problema. Estoy mirando el campus y estoy viendo que en el aula estás matriculada tanto en didáctica general como en aproximación. Y el usuario está asociado a tu mail, colomboflaviacarola@gmail. Asociado a mi mail. Claro, todos los usuarios, todos los perfiles del campus están asociados a un mail. Y el mail al cual tu usuario está asociado es a ese mail. Este dato te sirve para intentar recuperar la clave. O si preferís, le pido que te blanquee la clave a Martín. Sí, porque no lo estoy entendiendo. Pero es este mail, Gmail, ¿no? Sí, a ver, te lo repito, es colomboflaviacarola@gmail.com. ¿Lo reconoces al mail? Sí. No, me quedé pensando en la clave porque tuve un Yahoo, pero como me robaron tantas veces el celular, intenté meterme y perdí ese correo electrónico. El Yahoo. Sí, el de Yahoo lo perdí. Qué lengua tenía el Yahoo. Después tuve que cambiarlo, obviamente, a Gmail por la nube también. Pero está bien, sí, ya entendí. Yo voy a intentar, entonces, ya lo intento con mi clave, que ya me estoy imaginando cuál es. Son números también. Intento con esa clave y si no, bueno, te informo. Dale, intenta y cualquier cosa, si no podés, me avisas y la recuperamos, no te das problema. Bueno. Gracias. Dale, excelente. Gracias. No hay problema. ¿Dónde estoy yo con el animal? Espera que estoy dando clase, ¿qué te pasa? ¿Dónde está el otro? No sé, gordo. Bueno, ahí me está... No sé dónde está, gordo. Después lo buscamos, ¿dale? Bueno, sí, se me puso acá al lado a jugar. ¿Cómo es? Bueno, entonces, resuelto entonces el tema vamos avanzando el tema del campus. En principio, el contenido que está publicado ahora es el contenido que les pasé por mail. Así que de eso, por entrar al campus, no tengan apuro tampoco. Quienes pueden hacerlo, háganlo y adelanten lo que quieran hacer. Por ejemplo, descargar bibliografía ya lo pueden hacer. Igualmente, la bibliografía que tenemos para leer por ahora es el capítulo 1 de Daniel Feldman, que ahora les voy a hacer algunos comentarios. Y ya con la publicación de este video en el... ya, me perdí. La publicación del video. La publicación de este video, ya cuando lo suba al campus, va a haber nuevo material para descargar, bibliografía para descargar, un nuevo foro para intervenir según alguna nueva consigna. Gracias, Leo. Bueno, entonces, en principio sería eso. Quizás lo que le puedo preguntar es, con respecto al video donde yo explico cómo va a ser la cursada, ¿les quedó alguna duda o quieren que profundice o detalle con respecto a algo de la cursada? Una sola consulta. Sí. Las 4 o 5 veces que tengamos encuentros por videoconferencia, eso arranca a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, el horario de la materia es 8 menos 10. Pero si no les parece mal, yo en realidad en la presencialidad también históricamente empezaba a las 8, no sé, por una cuestión cultural de que la hora empieza a tal hora.
Entonces, si les parece bien y están de acuerdo, hacemos a las 8. Perfecto. Y después lo último que quería decir, algo muy cortito, porque me quedé colgado escuchando y pensando en las experiencias de Valeria. Y dado que justo antes de la clase arranqué mirando el video de César Bona, que habla de los retos de la educación, que en algún momento dice que el docente debe preguntarse constantemente cómo es ser un buen maestro. Y bueno, una de las cosas que dijo Valeria es justamente donde puntualiza a Bona, que hablaba de contagiar actitud. En un momento tira una frase que dice sumergirse en una piscina infinita de ilusión. Y nada, al toque cuando contó Valeria todas sus experiencias, que fueron muchísimas, me hizo pensar a lo que puntualizaba César Bona, porque decía, claro, cuando vos querés ser docente, lo primero que te dicen es la vocación, pero en realidad hay otras cuestiones que van más del lado del arte, de la ilusión y demás, de la creatividad, que es justamente lo que mencionó Valeria. Me quedé colgado con eso. Qué bueno, Leo. Qué bueno. ¿Ese texto dónde está? Es un video que está subido en el primer mail de presentación de la materia de Guillermo. Ah, yo vi. No, ese no me parece que no lo vi ese. Lo voy a buscar. Gracias. Es la charla TEDx, ¿no? Que pasó de Leo. Sí, a mí por lo menos en los adjuntos es el último videíto que, bueno, se llama César Bona, Nuevos Retos de la Educación. Yo no lo vi desde el Facebook, o sea, fue un adjunto del mail. Ah, perfecto. Sí, excelente que hayas recuperado alguna información de ese video. Sí, lo que me interesó de ese video es en parte cómo rescataba esta persona, que yo en realidad César Bona no lo conozco, no sé cuál es su trayectoria. Lo vi todo el video y me pareció que habla tiene como plantea cuestiones muy interesantes con respecto a la educación, pero me interesó mucho cómo planteaba esta cuestión de cómo representaba o qué rescataba de las personas que le enseñaron algo o le transmitieron algo a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, estaba bueno ver que también es parte de la representación que nosotros tenemos del docente, ¿no? Y esa representación de otros docentes que hicieron mella también en nuestra trayectoria, forman parte también de cómo nos empezamos a pensar a nosotros mismos como docentes. Y me parece interesantísimo esta idea, Leo, que planteás de repensarnos constantemente como docentes, ¿no? Que creo que lo contrario, lo antagónico a esta idea sería, mantenernos rígidos en nuestro formato de docentes, no pensar nuestro contenido, no pensar nuestros nuevos recursos, no quedarse estáticos. Quizás, o sea, si tenemos que hablar de buenas docencias y malas docencias por ahí, yo creo que no las hay, ¿no? Creo que en muchos casos como docentes hacemos lo que podemos y quizás no me interesa mucho juzgar formas de docentes que no me representan, ¿no? Pero quizás para poder pensar a la docencia desde un punto de vista más, desde la perspectiva psicocultural, quizás, que es la que nos llama a nosotros, es pensar al docente como un actor dinámico, como un actor que se adapta, que adecua el contenido según las personas que tiene adelante, ¿no? Es esa persona con ese grado de sensibilidad importante que no se olvida que finalmente las personas que tiene adelante son personas, ¿no? Y no son números, no son caracteres, no son, ¿no?
quizás esa es la idea que trataremos nosotros de desarrollar de la docencia a lo largo de este cuatrimestre. Y siempre sin dejar de lado la cuestión de la seriedad con respecto al tratamiento del contenido, ¿no? Quizás, como esto es didáctica general, podemos aprovechar y concentrarnos más en una cuestión actitudinal del docente que la cuestión de la perfección en el contenido, digamos, ¿no? Entonces aprovecharemos este espacio en ese sentido, en ver al rol docente en su rol dentro de la sociedad, en un contexto cultural determinado. Ese será el sentido un poco, también rescatando las palabras, la intervención de Leo. Así que bueno, estamos para arrancar un poquito la cuestión del contenido. ¿Qué les parece? Así sin respiro. Bueno, vamos adelante entonces. En principio, como les comentaba en el video, en uno de los videos de presentación, nuestro primer paso a dar en este cuatrimestre va a ser el tratamiento de los contenidos que tienen que ver con la unidad 1 y la unidad 2. Los conceptos centrales de estas unidades es, para la unidad 1, el concepto de enseñanza, desde la didáctica, y por otro lado hablaremos del concepto de currículum. Si yo puedo dar un pantallazo general, porque además estos dos conceptos se articulan casi constantemente, o sea, están relacionados necesariamente y vamos a ver que podemos hacer relaciones entre estos conceptos, pero en principio voy a tratar de centrarme para no confundir, de centrarme en el concepto de enseñanza y en los textos que tenemos para leer sobre enseñanza desde la disciplina de la didáctica, también aprovechando para entender de qué se trata la didáctica, de dónde viene, los por qué de su existencia. En principio, la enseñanza es un concepto que desde el texto que yo les voy a proponer que lean para esta semana que se viene, un texto que está escrito por Laura Basabe y Estela Cols, son dos autoras contemporáneas. Estela Cols lamentablemente ya falleció. Bueno, son autoras investigadoras de la educación que hablan de un punto de vista de la educación bastante interesante y que nos sirve a nosotros para empezar a entender cuáles son las implicancias de este concepto. En principio, lo que está bueno del texto de Basabe y Cols es que hace como una desambiguación del concepto. O sea, si enseñanza fuera una piedra, por ejemplo, y la rompiéramos, o sea, tuviéramos muchas piedras que representan la enseñanza y todas las rompiéramos, se rompería siempre en 3 pedazos. O sea, hay 3 elementos básicos que componen a la enseñanza, y esos 3 componentes que nos ayudan a caminar dentro del concepto de enseñanza son los roles que ocupamos las personas y el contenido, ¿no? Para donde hay enseñanza, donde existe la acción de enseñar, siempre va a haber una persona que sabe determinado contenido, otra persona que no lo sabe y lo quiere saber, por lo general. Ya estoy agregando elementos, ¿no? Como esta cuestión de actitudinal del aprendizaje, ¿no? La persona, o sea, puede haber enseñanza y la persona puede querer o no querer aprender, ¿no? Pero igualmente hay enseñanza. Y el otro elemento que está presente dentro de enseñanza es el contenido que queremos transmitir, ¿sí? El contenido que está puesto en juego ahí, en esa relación. También hay una forma de definir enseñanza que es un poco más simple, ¿no? Y se puede decir de otra manera en realidad, que es que cuando
que es que lo que sabe una persona lo pasan a saber dos, ¿no? Tengamos en cuenta que estas concepciones, estas definiciones, son definiciones, como es, que reducen a la acción de la enseñanza, a su mínima expresión, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a mirar allí en estos tres elementos, por ejemplo, cómo se interrelacionan el sujeto que enseña, el sujeto que aprende y el contenido, empezamos a ver la complejidad ya. Con solo definir que una persona enseña y una persona aprende, ya empezamos a ver algunas cuestiones como, por ejemplo, bueno, cómo enseña esa persona que está queriendo enseñar, qué sabe de ese contenido y qué sabe de enseñar. Puede que no sepa, que no tenga ningún conocimiento en pedagogía o en didáctica, que lo asista, que trabaje desde la improvisación o desde lo que lo surge, y aún así lo esté haciendo bien, ¿no? Bien con respecto a sus propósitos. En ese sentido, a ver, espérenme un segundo. Bueno, acá volví, poniendo orden. Entonces, lo que comentaba era que cuando empezamos a meternos ahí en estos tres elementos y cómo se interrelacionan cada uno de ellos, empezamos a ver ya desde el vamos la complejidad, ¿no? También podemos ver la relación del docente con el contenido en este primer paso que damos. O sea, ya podemos pensar que hay una relación como la que plantea el autor, un autor que se llama Jacques Rancière, que mencionó Leo en su presentación. Es una relación no tan estrecha, ¿no? O sea, este autor plantea que no es necesario que sepamos mucho de un contenido para poder enseñarlo. Es una cuestión filosófica interesante que podemos pensar, y si leemos el texto, por ejemplo, de Daniel Feldman, al final, en el primer capítulo del texto de Daniel Feldman, plantea que existe un mito que dice lo contrario, justamente, ¿no? O sea, un experto en determinado contenido, ya por tener esa relación con el contenido, tiene la capacidad de enseñarlo, ¿no? Lo que va a decir Daniel en ese caso es que en realidad el código que maneja el código experto, ¿no?, de determinado contenido, no es el mismo código que manejan algunas personas que están aprendiendo ese contenido. Entonces, ¿quién es el sujeto que tiene que adecuar ese contenido según el código experto del contenido con el código que manejan las personas que aprenden? Bueno, el sujeto privilegiado en ese sentido va a ser el que está enseñando ese contenido, ¿no? No puede dejar a la suerte de las personas que están tratando de aprender el contenido sin hacer una adecuación, ¿no? En este sentido, quizás algunas concepciones de la didáctica se enfrentan con estas otras concepciones que plantean las ideas de, por ejemplo, este autor Rancière. Pero bueno, dentro de todo el panorama del campo de la didáctica, encontramos estas posiciones también, y son todas válidas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, hoy en día siguen habiendo muchas personas que en la universidad o en la educación superior, ¿no? En la educación superior no universitaria o universitaria, hay muchas personas que ejercen la docencia sin tener formación pedagógica, sin tener formación didáctica, y sin embargo son muy buenos docentes también.
Este es otro de los mitos que, para generalizarlo, es de lo que habla Daniel Feldman, porque dice, bueno, quizás para ser docente solamente hace falta tener una actitud determinada, ¿no? Ser simpático, ser claro al hablar, ser, bueno, no me acuerdo bien la palabra que dice el autor, pero es poder, poder conectarse con la otra persona, ¿no? Es una habilidad que no todas las personas la tienen, y que, según Daniel Feldman, es algo que podemos aprender. Si nos interesa la docencia, nos interesa transmitir determinado contenido, podemos aprender, mejorar nuestras capacidades de relacionarnos con otros, ¿no? Lo que dice Daniel Feldman es que desde este mito de la naturalidad para poder enseñar, si solamente nos basáramos en esa capacidad, no alcanzarían los docentes en el punto en el cual nos encontramos hoy, que la educación está generalizada, está masificada, en un punto como es, bueno, está masificada, digamos, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere aprender, o sea, en una sociedad como la nuestra, que algunos la llaman la sociedad del conocimiento, hay muchas personas que están queriendo formarse, y no alcanzarían los docentes con capacidades naturales para poder transmitir ese contenido. Entonces, la necesidad de la sociedad es que formemos docentes que tengan la capacidad de enseñar a otros docentes también, ¿no? Formar a otros docentes para poder ejercer este rol y cubrir las expectativas de la sociedad. Bueno, como pantallazo general, esto es lo que me gustaría que ustedes atiendan al texto de Daniel Feldman. Y bueno, comencé por el final del texto, pero hay algo más que me gustaría que ustedes atiendan a este texto, y tiene que ver con los orígenes de la didáctica, ¿no? La didáctica la plantea Daniel Feldman y, bueno, los teóricos de la disciplina. El origen de la didáctica la plantean en este autor que también mencionaba en el video, que tiene que ver con Comenius, que es un autor de varios siglos atrás, y que, sin embargo, ha planteado las bases que aún siguen vigentes, incluso de forma muy adelantada. Como por ejemplo, en su época él ya planteaba que las mujeres también tenían que recibir educación, y bueno, la verdad es que un par de siglos después esta cuestión siguió estando vigente, a pesar de que autores como Comenius ya lo planteaban en el siglo XVIII. Y estas cuestiones que tienen que ver con que la educación es una cuestión que tenemos que recibir todos. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo Comenius es que el acceso al conocimiento es un derecho al cual todas las personas tenemos que acceder, ¿no? Hoy en día, en la sociedad moderna, hablaríamos de lo que decía Comenius hace 2 siglos atrás, como acceso básico a un derecho, ¿no? Y hoy en día hablaríamos de una educación inclusiva, de una educación con mayor elementos de la democracia, ¿no? Con intercambio, con ida y vuelta, con feedback. Esas cuestiones también las vamos a estar trabajando a medida que avancemos en el cuatrimestre, pero algunos conceptos que son interesantes de Comenius hoy en día siguen vigentes para la educación. Un concepto básico de Comenius tiene que ver con una frase famosa de este autor, que dice que tenemos que enseñar todo a todos, ¿no? Que sería como la base filosófica, epistemológica, de lo que se propone la didáctica, ¿no? Que todo conocimiento sea accesible para todas las personas, ¿no? Que la enseñanza sea accesible a todas las personas. Y esto plantea
si nosotros lo vemos desde el texto de esta desambiguación que empezamos a mencionar recién, que hablan las autoras Basabe y Coles, cuando decimos enseñar todo a todos, estamos hablando de esta primera desambiguación, ¿no? Aquí estamos hablando de alguien que enseña, que seríamos las personas en las cuales Comenio se incluye. Él hablaba de la acción del Estado, o sea, el Estado era el que tenía que hacerse cargo de impartir una enseñanza, y ese todos era la población la población que estaba alcanzada por la acción del Estado, ¿no? Como planteo filosófico ya es un planteo interesante porque, bueno, y además habla del todo, ¿no? Del contenido. Allí están estos tres elementos básicos que plantean Basabe y Coles y que son propios de la enseñanza, ¿no? Como planteo filosófico, quizás lo más complejo de resolver sería el todo, ¿no? Porque ya les adelanté este conceptito de currículum oculto. Nosotros vamos a hablar del contenido en la segunda unidad de esta materia. El concepto de currículum tiene que ver necesariamente con el contenido, ¿no? Eso que nosotros pretendemos enseñar. Nosotros cuando diseñamos una propuesta pedagógica hablamos del contenido que queremos enseñar, depende de las personas que tengamos adelante. Por ejemplo, si quiero enseñar inglés, alemán o portugués para personas que están empezando a entender un nuevo idioma, entonces el contenido que voy a enseñar va a estar reducido a los primeros pasos, ¿no? Quizás aprender a contar, ¿no? O aprender los colores, algún primer vocabulario, algunas, qué sé yo, los pronombres, algunas cuestiones básicas de la lengua. Entonces, yo de lo que significa el todo para la lengua, cuando yo lo pongo en práctica, ya lo estoy reduciendo, ¿no? Estoy filtrando algunos contenidos que sé que no van a ser accesibles para estas personas que están empezando a entender una nueva lengua, ¿no? ¿Me explico con esto? Entonces, del currículum, cuando Comenio dice enseñar todo a todos, no, él no está mencionando esta complejidad que implica hacer una selección de contenido según el nivel de las personas a las cuales estoy enseñando, ¿no? Entonces ese currículum, ese todo, ese contenido que podría ser todo el acervo cultural de la humanidad, ya cuando empezamos a pensar en quiénes son ese todos, lo empezamos a reducir de alguna manera, empezamos a hacer una selección de ese contenido, ¿sí? Me explico entonces en esta concepción, que reitero, es una concepción filosófica de la definición de la enseñanza, este todo ya empiezan a haber algunos filtros a través de los cuales hay esa selección, dice, bueno, esto sí y esto no. Y además va a estar ese filtro que tiene que ver con el currículum oculto que mencionábamos antes, ¿no? Por más que yo diga, bueno, esto no lo voy a enseñar, hay elementos que yo voy a transmitir más allá de que no lo quiera, ¿sí? Porque están en el inconsciente, ¿no? O en el subconsciente, no sé. No lo voy a hacer sin quererlo, ¿no? Yo estoy diciendo cosas, haciendo gestos, ¿no? Bueno, en esta particular forma de enseñar estoy acá en mi casa, ustedes escuchan sonidos que no son parte de la... yo no planifiqué que hubieran sonidos acá presentes y sin embargo ustedes los enseñaron, los aprendieron, conocen parte de mi contexto, al igual que yo también conozco parte del contexto de ustedes, de una forma en la cual no estaba planificado, ¿no? Entonces eso también pasa a ser parte de la materia, pasa a ser parte del contenido, por más que yo no lo quiera. O sea que todo esto forma parte de ese todo al cual se refiere Comenio, y que por un lado se reduce y por otro lado
no se controla. O sea, por más que yo quiera ejercer un control sobre mi contenido, hay elementos que no puedo controlar. Bueno, más que nada para tener una idea de qué significa, de qué implica para la didáctica esta frase tan importante que nos plantea Comenio. Y bueno, y el todos es una cuestión sumamente interesante también, porque bueno, acá vemos cómo el lenguaje también nos estructura, ¿no? Y bueno, con estas... con algunos elementos del contexto cultural que estamos atravesando hoy en día, se nos ha colado una cuestión que tiene que ver con la cuestión de género, que hoy en día la conocemos todas las personas, que también, más allá de que nos dediquemos o no a la enseñanza, es una cuestión que se mete en la institución escolar, ¿no? Hay algunas personas que hablan de que la institución escolar siempre trató de ser conservadora con respecto a lo que sucede afuera, entonces utilizan la idea de que hay elementos culturales que perforan la escuela, ¿no? Y perforar, con respecto a esto, hablamos de que quizás abren grietas y se meten necesariamente, y bueno, la cuestión de la tecnología con respecto a la pandemia y la cuestión de género con respecto, por ejemplo, a la ESI o previo a la ESI, son elementos que se nos presentan a nosotros, a los docentes, y que de alguna manera tenemos que incorporar, ¿no? Como puede ser el lenguaje inclusivo, ¿sí? La cuestión de la inclusividad en la educación no es una novedad, pero sí siempre fue un planteo, ¿no? Cuando hablamos de todos, ¿no? Y ahí vemos cómo el lenguaje nos estructura, no estamos hablando solamente del masculino, ¿no? De las personas varones. O sí, no sé. Bueno, en palabras de Comenio, él se encargó de aclarar que él incluía dentro de este todos a las mujeres, ¿no? Y esto, bueno, lo hacía de manera consciente con los recursos que tenía en aquella época, pero a sabiendas de que la mujer no era un sujeto que la sociedad consideraba como necesario para el aprendizaje, ¿no? No era incorporado dentro del sujeto de aprendizaje, y aún así, hoy en día, siglos después, hace muy poco tiempo se ha logrado que la mujer participe de los procesos de aprendizaje en cualquiera de sus niveles, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, en la Argentina, por ejemplo, cuando se empieza a conformar el Estado-Nación en la Argentina, lo que vemos es que se conforma un sistema educativo que lo que busca es incluir a sujetos que no estaban siendo incluidos en los procesos de aprendizaje previos a la Revolución de Mayo, ¿no? Por decir, un punto de quiebre en la historia argentina. Y esos sujetos tenían que ver con inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Los inmigrantes europeos que no hablaban español. Lo que buscó la escuela argentina fue homogeneizar bajo, primero, una cuestión de lenguaje y por otro lado, una cuestión identitaria, ¿no? De la identidad nacional. O sea, la escuela fue la encargada privilegiada de construir sujetos que se consideraran o que empezaran a considerarse argentinos, ¿no? Ese sujeto, antes de la Revolución Argentina, no existía y se fue construyendo paulatinamente. ¿Y cómo lo hizo el Estado argentino? Bueno, ofreciendo una educación gratuita, ¿no? Puso edificios escolares en puntos claves de la Argentina y ofreció este elemento que se fue conformando a lo largo del tiempo como un elemento de ascenso social, ¿sí? O sea, la escuela brindaba ascenso social
y el Estado obtenía sujetos con mayor grado de homogeneización, ¿no? Dentro de un contexto, podemos decir también que el Estado argentino logró personas que pudieran incorporarse al mercado laboral o a la industria argentina, ¿no? Chapuceando un poco, ¿no?, algunas cuestiones con respecto a la historia para poder rescatar estos elementos de los por qué y analizando a la vez esta frase de Comenio, ¿no? Trayéndola 2 siglos después a un contexto como el argentino, la historia argentina, vemos que ese todos, el Estado argentino, dentro de esa concepción de todos, no incluyó, por ejemplo, a los pueblos originarios. O sea, los pueblos originarios en la Argentina no fue un sujeto de interés para ser homogeneizado. ¿Sí? O podemos hablar directamente que la escuela argentina, desde sus inicios, se conformó como una institución excluyente, ¿no? Excluyó a ciertos sectores de la población. Entonces, el elemento inclusivo es un elemento sumamente importante y tiene muy pocos años dentro de la discusión en educación. Sí, el derecho al acceso a la educación es un derecho universal, pero bueno, si vemos alrededor, vemos que tiene muchas falencias y que hace falta mucho que logremos el todos, ¿no? Que quizás plantea filosóficamente Comenio. Y bueno, en contexto de pandemia, este concepto de inclusión se reedita, ¿no? Que yo, desde mi punto de vista, creo que la pandemia dejó a flote cuestiones de la inclusividad que tienen que ver con la alfabetización tecnológica. La alfabetización tecnológica es un elemento que se ha conformado a tal punto, de tal importancia en la sociedad, que las personas que no saben manejar un celular, por ejemplo, quedan fuera de un montón de cuestiones culturales, ¿no? O manejo de una computadora, ¿no? Esto no es una cuestión novedosa, se viene discutiendo desde los años 80 en adelante en educación, la informática como elemento de parte del contenido de la educación es un elemento que interviene en la inclusión educativa. Sí, entonces, bueno, por eso surge este concepto de alfabetización tecnológica. ¿Y qué pasó con la pandemia? Bueno, a pesar o gracias, esto puede verse de diferentes maneras, pero en definitiva la pandemia deja al descubierto que hay un montón de camino que no ha sido transitado con respecto a la alfabetización tecnológica. Podemos rescatar que modelos de entrega de computadoras, ¿no? Que se llaman modelos 1 a 1, como ¿cómo se llama el de las computadoras? El Plan Sarmiento en Capital Federal y el Conectar Igualdad a nivel nacional, que no incluyó solamente la entrega de computadoras, sino que incluyó una serie de de capacitaciones docentes también, en este sentido, para saber cómo usar la computadora, cómo incluirla dentro del proyecto pedagógico, y además entregar computadoras en lugares donde por ahí ni siquiera había habido computadoras en contextos familiares o en contextos culturales, donde la computadora no formaba parte de la vida cotidiana de las personas. Esto ha permitido que estemos en un mejor panorama de lo que hubiéramos estado si no hubiera existido estos modelos 1 a 1 en pandemia. O sea, nos dejó mucho mejor parados de lo que nos hubiera dejado si no hubiera existido. Pero a la vez la pandemia nos demuestra que hay un camino que podríamos haber transitado y no lo transitamos, y esto se refleja en que el año pasado, que fue pura virtualidad en niveles primarios y secundarios, y en otros niveles también, pero bueno, en otros niveles por ahí tenemos otros elementos, demuestra que quedaron muchas personas
sin poder dar continuidad a su proceso de aprendizaje, ¿no? Y muchos docentes que también no pudieron dar continuidad a su estrategia pedagógica en la virtualidad. Estos elementos forman parte del debate de la didáctica, ¿sí? La inclusión es un concepto que está relacionado con este todos de Comenio e interviene en una serie, una diversidad de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones del lenguaje, el lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando hablamos en masculino o femenino, y por ahí hablamos solamente de la cuestión binómica de la sexualidad y no hay un lenguaje que nos permita hablar a una pluralidad de diversidad sexual. Y estamos hablando también de la cuestión de la tecnología, ¿no? E históricamente podemos hacer una lectura con respecto a la inclusión, o sea, cuánto se ha incluido o cuánto se ha diferenciado la educación según la sexualidad, por ejemplo, o qué habitantes de la Argentina han sido incluidos históricamente y aquellos que han sido excluidos históricamente en la educación, ¿no? Bueno, un pantallazo general. Me interesa mucho que tengamos en cuenta los alcances de esta frase de Comenio, ¿no? Y cómo se plantea como un faro de la didáctica, ¿no? Como disciplina. O sea, básicamente lo que quiero decir es que la didáctica siempre se plantea como objetivo la inclusión de la totalidad de las personas y abarcar el contenido de la mejor manera posible. Son estos dos elementos que pretende la didáctica y que siempre va a ser como horizonte. Quizás como horizonte inalcanzable, pero siempre va a ser nuestro horizonte. Y esto es destacable, porque nosotros, a nuestro nivel docente, y a lo largo del cuatrimestre vamos a verlo, siempre que nos propongamos enseñar algo, vamos a tener unos propósitos. Esos propósitos se reflejan en, bueno, ¿qué queremos que nuestros estudiantes logren? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que nuestros estudiantes obtengan determinados objetivos, ¿no? Estos objetivos los planteo yo como docente. O sea, es la constitución de un programa de estudio, de un programa de una materia, se hace desde la mirada del docente. Entonces, yo soy el que plantea los objetivos, yo soy el que plantea los propósitos, y el estudiante se va a enterar en determinado momento qué es lo que yo quiero que ellos logren, ¿no? Entonces, ese objetivo que yo voy a plantear y esos propósitos, qué es lo que yo voy a lograr, qué es lo que yo voy a hacer para que los estudiantes logren esos objetivos, van a ser siempre ese horizonte que yo me voy a proponer, ¿sí? Lo importante es que nos hagamos este planteo de manera consciente. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis propósitos? Y más allá de que lo logre o no lo logre, ese horizonte siempre va a estar planteado, ¿sí? A nivel docente voy a tener mis objetivos y mis propósitos, y a nivel didáctica vamos a mirar ese todo y ese todos, siempre con anhelo, siempre con entusiasmo, siempre con motivación, para poder lograrlo algún día, ¿no? Quizás el anhelo de muchas personas, muchos de nosotros, es que toda la sociedad pueda acceder o pueda tener las mismas oportunidades para acceder al contenido, ¿no? A la educación, al conocimiento, y que eso nos permita desarrollarnos como personas. ¿Sí? Y este elemento también está presente en autores como Vygotsky. Sí, quiero adelantarles que Vygotsky es un autor de principios del siglo pasado, es un psicólogo, y lo que estudió en realidad es cómo las personas, cómo el ser humano aprende, ¿no? Cómo se desarrolla como sujeto en sociedad, ¿no?
Y el planteo de Vygotsky desde este punto de vista, del punto de vista de la inclusividad, tiene que ver con el concepto de cultura, ¿no? Por ejemplo, el concepto de cultura o la cultura, como lo plantea Vygotsky, es una cuestión que preexiste a todos los seres humanos, ¿no? Y que se fue construyendo a lo largo de la historia. O sea, cuando nosotros nacemos, la cultura ya existe. ¿Y qué capacidad tenemos diferenciada de otros seres vivos del planeta, de lo que nosotros conocemos? Es que tenemos una capacidad especial de incorporar elementos simbólicos para comprender la cultura. Y estos elementos simbólicos, si bien tenemos una increíble capacidad de adquirirlos por nuestra propia capacidad o habilidad, necesitamos de otras personas para lograrlo de una manera mucho más acabada, ¿no? O sea, nosotros podemos empezar a comprender la cultura desde un solo lenguaje, el lenguaje materno, ¿sí? Y cuanto más profundidad conozcamos este lenguaje que nos permite, que funciona como mediador con la cultura, mayor posibilidad vamos a tener de conocer la cultura que nos rodea, ¿no? Mayor profundidad vamos a acceder con respecto a esa cultura que nos rodea y nos precede. Si nosotros logramos mejorar el mecanismo de reproducción del lenguaje y de la cultura, una reproducción dinámica, digamos, no estática, que responda a cómo se manifiesta de forma viva el tejido de la cultura. La cultura no es algo estático ni cristalizado, sino es un tejido vivo que se va modificando, en el cual todos intervenimos, ¿sí? Todos aprendemos la cultura y todos tenemos la posibilidad de transformarla, por eso es un tejido vivo. Si nosotros logramos una reproducción de esta manera, no rígida, incluimos a más cantidad de personas, ¿no? Si nosotros mejoramos este mecanismo, y otro de los autores que vamos a ver en este sentido es Jerome Bruner, que es un norteamericano contemporáneo que tuvo hasta hace poco tuvo una gran producción, un aporte a la perspectiva psicocultural, de la cual hablaba Vygotsky. Vamos a ver que Bruner, como continuador, digamos, de Vygotsky, pone en un lugar privilegiado a la institución escolar, ¿no? Como garante de acceso a la cultura, ¿no? La educación como puerta de la cultura es el título de una de sus obras, y dentro de esta concepción habla cuáles son los elementos simbólicos que participan en la institución escolar y cuán importante es para todos los sujetos que participan de la sociedad intervenir en estos espacios de sociabilización. ¿Sí? Bueno, no quiero entrar en detalles más que en esto, como para poder hacer un pantallazo. No sé si viene estando bastante claro o si me mezclé demasiado, si generé alguna... No, bueno, bien. Bueno, me alegro. Igualmente, quédense tranquilos y quédense tranquilas, que vamos a ir profundizando en estos conceptos de manera un poquito más detallada. Ya el texto de Daniel Feldman nos da una idea de lo que implica el concepto de enseñanza, ya nos da una idea de los aportes de la didáctica como disciplina teórico-práctica, ¿no? La disciplina de la didáctica es una disciplina que desarrolla teoría en función de lo que sucede en las instituciones escolares por parte del lugar del rol docente, ¿no?
La didáctica analiza qué es lo que desarrolla el docente desde su rol y cuáles son los aspectos que se pueden mejorar, cuáles son los aportes que puede desarrollar la teoría para mejorar esta acción, este rol que es el de la docencia. Y además ya incorporamos el texto de Basabe y Coles, que hablan de esta desambiguación conceptual y cómo, al empezar a meternos en la práctica de la enseñanza, empezamos a ver cuáles son esas complejidades de este concepto y del ejercicio de la docencia. Van a ver que avanzamos en este primer apartado del artículo de Basabe y Coles, y van a ver cómo se empieza a complejizar desde el sentido de ver cómo Basabe y Coles distinguen la acción o el proceso de aprendizaje del proceso de enseñanza, y que el que nos va a interesar a nosotros desde la didáctica es el proceso de enseñanza. Y al distinguir estos dos procesos también comprendemos mejor lo que significa la enseñanza y cuán implicados están, ¿no? Las autoras hablan por ejemplo, cuál es la relación entre enseñanza y aprendizaje, y que esta relación no es una relación causal, o sea, no es que nosotros por enseñar se aprende, ¿no? Y esta distinción no es una distinción ingenua, tiene que ver con que hace muy poco, históricamente hablando, digamos, hubo una corriente filosófica y psicológica que se llamaba el conductismo, el positivismo y el conductismo, que hegemonizó la discusión sobre lo que implicaba el aprendizaje, y esta concepción no distinguía de forma estricta lo que significaba la diferencia entre enseñanza y aprendizaje, porque básicamente lo que decía el conductismo es que el aprendizaje es el cambio de la conducta, ¿no? Nosotros podemos distinguir que se efectúa un aprendizaje porque hay algo visible, hay algo que estamos viendo que se modificó, y lo visible para el conductismo era el cambio de una conducta. O sea, si yo, por ejemplo, le enseño, bueno, los ejemplos que se me ocurren son de animales, pero bueno, el conductismo lo hacía. Por ejemplo, el famoso perro de Pavlov era una prueba, era la prueba que utilizaba el conductismo para decir, bueno, el aprendizaje es esto, es el cambio de la conducta. ¿Por qué? Porque un tipo que se llamaba Pavlov, un ruso, le enseñó a un perro a babear a pesar de que no hubiera comida presente, ¿no? Dice, bueno, ante un sonido yo le enseñé a este perro a babear, a que generara conductas que están relacionadas en realidad con la alimentación, pero el perro no se está alimentando, sino que está recibiendo un estímulo que no necesariamente es el del hambre, ¿no? Un estímulo básico del hambre. Bueno, entonces estos estudios eran llevados a los seres humanos, y bueno, autores más contemporáneos como Skinner, que no sé si seguramente en pedagogía quienes lo cursaron habrán escuchado hablar, yo no me voy a adentrar demasiado en ello, pero para que sepan por qué trabajamos autores como Vygotsky y Brunner también. Skinner primero enseñó a unas palomas a jugar al ping pong, y después dijo, bueno, esta teoría sirve para los seres humanos también. Entonces desarrolló unas máquinas que no... Lo que decía Skinner era que la acción del ser humano retardaba el aprendizaje. Entonces dijo, bueno, vamos a tratar de independizarnos de la acción del ser humano y vamos a utilizar máquinas que le dicen a la persona que está aprendiendo con mayor eficiencia cuándo se está equivocando y cuándo está dando con la respuesta correcta. Y bueno, y ahí hay un montón de cuestiones que se debatieron gracias al estructuralismo y gracias a la perspectiva psicocultural,
porque bueno, estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta, no? O sea, la perspectiva psicocultural dijo básicamente, no se puede independizar de la acción del ser humano para que el ser humano aprenda, ¿no? Básicamente la sociedad es la forma en la cual el ser humano incorpora cultura. Y esto, bueno, lo estaba dejando de lado de alguna manera el conductismo y lo que se llamó la revolución cognitiva o estructuralista permitió sacar de alguna manera o pelearle la escena del debate epistemológico en la didáctica, en la psicología educacional, al conductismo y al positivismo. Pero bueno, volviendo, o sea, ¿por qué empecé a hablar de esto? Es porque allí veremos que hay una serie de aspectos de los que hablan Basabe y Coles que nos van a ir adentrando en la cuestión de la distinción entre el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza y sus interrelaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta distinción, no estamos diciendo, bueno, están despegados del todo, no, tienen una relación, una dependencia que es de otro carácter, no es causal, ¿no? No es que yo voy a enseñar algo y por enseñarlo lo va a aprender. También estoy diciendo, por más que no haya aprendizaje, estoy enseñando, ¿sí? Podemos interpretar esto de varias maneras, pero hay una manera particular que a mí me gustaría transmitirle ya desde el vamos, que es una buena manera de interpretar esta interrelación y tiene que ver con que nosotros los docentes, a sabiendas de que quizás con nuestra acción de enseñanza no ocurre el aprendizaje o ocurre un aprendizaje que no es el que nosotros esperamos, entonces a sabiendas de que esto es algo propio de esta relación enseñanza-aprendizaje, lo que tenemos que hacer los docentes es hacer un mayor esfuerzo con respecto a nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Me gustó lo que comentó, me parece que había sido, a ver si me acuerdo, me parece que había sido, Pilar no. Ay. Bueno, alguna de ustedes comentó que tenía experiencia, estaba teniendo experiencia en la enseñanza de la lengua en jardín, en nivel inicial y nivel primario, ¿no? Luz Juliana. Y dijiste algo que me pareció muy interesante y que tiene que ver con esta idea, ¿no? Es que vos dijiste, bueno, los pibitos vienen muy enérgicos, ¿no? Fuiste vos la que comentabas esto y que dijiste, bueno, tenía que hacer algo para lograr un contexto en el cual me prestaran atención, ¿no? Entonces dije, bueno, pongo música y los hago bailar. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto, con el contenido de la lengua extranjera? Por ahí nada. Pero sí es importante para la didáctica porque vos generaste un contexto, vos estás generando un contexto que a vos te va a facilitar tu tarea como docente y a los pibitos y las pibitas les va a facilitar esa situación de tener que prestar atención. Así que bueno, este es un buen ejemplo, me gusta, como ejemplo para tener en cuenta de que la acción docente ni está totalmente relacionada con el contenido, ni se despega del todo, y que además está necesariamente relacionado con una cuestión de adecuación del contexto, ¿no? No solamente de adecuación del contenido, sino de facilitar ese contexto que nos va a ayudar a nosotros a transmitir ese contenido. Así que bueno, ya cuando empiezo a estar cansado de hablar yo solo, me doy cuenta que hablé mucho. Así que, bueno, ¿cómo lo ven hasta aquí? Bien. Bueno, así que vamos a incorporar la lectura. Quienes no lo hicieron hasta ahora, lo podrán hacer. A la lectura de Feldman vamos a incorporar la lectura de Basabe y Coles. Voy a pedirles que empiecen a leer un artículo de Jerome Brunner, que está escrito por otra autora que ya escucharon, Laura Basabe, un artículo muy interesante. Vamos a ir de a poquito. Yo en la publicación que voy a hacer hoy
les voy a mencionar cuáles son las páginas que a mí me gustaría que leyeran, que tengan leído para la próxima clase. Sin embargo, ustedes pueden leer el artículo entero si quieren hacerlo. Hay algunos casos en los cuales les voy a decir, bueno, solamente vamos a leer de esta página, porque por ahí el artículo es demasiado largo y no tiene sentido que se tomen el tiempo. Por supuesto que quienes quieran leer más pueden hacerlo. O sea, algunos textos están enteros y pueden leerlos también. Y por supuesto, siempre y cuando tengan el tiempo y quieran hacerlo y me quieran pedir bibliografía que conozcan, en el mismo campus va a haber más bibliografía de la que vamos a leer obligatoriamente, y pueden descargarla directamente y leerla, o pueden pedirme a algún autor en particular, que a ver si los puedo ayudar, por supuesto, será un gusto para mí. Bueno, y estos 3 textos van a ser los que vamos a incorporar para la semana que viene. Lo que les voy a pedir es que tengan paciencia, porque me va a tomar el día de hoy para poder publicar la clase con este video. Con respecto a didáctica general, más o menos ya estamos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quieren que pasemos así raudamente y sin nada de por medio a la otra materia, aproximación a la práctica docente, o les gustaría tomarse unos 5 o 10 minutitos y que volvamos a vernos en este mismo enlace? A mí me gustaría un recreo para ir al baño y eso. Bueno, ¿les parece entonces? Sí, mejor. Sí. 5 minutos. No nos desconectemos, o si ustedes quieren desconectarse y después volver a conectarse. No, está bien. Muteamos Está bien. y ponemos la cámara en off y hacemos lo que queremos. Les propongo que en 5 minutitos nos volvamos a ver. ¿Qué les parece? Dale, perfecto. Sí, bien. Excelente. Bueno, nos vemos en un ratito.